Buenas noches, querida comunidad de Somnialis. Bienvenidos una vez más a este refugio nocturno donde las historias del pasado cobran vida mientras el mundo exterior se sumerge en el silencio. Esta noche, desde cualquier rincón del planeta en el que te encuentres, te invito a acomodarte, a cerrar los ojos si así lo deseas, y a permitir que tu mente viaje conmigo a través del tiempo y el espacio. Cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas esta noche. ¿Nos escuchas desde las montañas de los Andes, desde las costas del Mediterráneo, o tal vez desde las vastas llanuras de Asia Central? Cada ubicación conecta de manera única con las historias que compartimos, y tu presencia enriquece este viaje colectivo que emprendemos juntos. Esta noche te llevaré a uno de los episodios más fascinantes y perturbadores de la historia humana. Viajaremos a Mesoamérica, esa región extraordinaria que se extiende desde el centro de México hasta Centroamérica, donde florecieron civilizaciones tan sofisticadas y complejas que rivalizaban con cualquier imperio del viejo mundo. Hablaremos de los mexicas, mejor conocidos como aztecas, de los mayas, de los toltecas y de muchos otros pueblos que compartían una cosmovisión profundamente espiritual y aterradora. El tema de esta noche es el miedo al amanecer. No ese temor poético a que termine la noche, sino un terror religioso y existencial genuino. El pavor de que el sol no volviera a salir jamás. Para las civilizaciones mesoamericanas, cada amanecer era una victoria incierta, un triunfo que dependía de la voluntad de los dioses y sobre todo de la sangre humana ofrecida en sacrificio. Esta no es una historia de barbarie primitiva, como durante siglos la pintaron los cronistas europeos. Es la historia de sociedades extraordinariamente complejas, con astronomías precisas, arquitecturas monumentales, sistemas de escritura sofisticados y filosofías profundas sobre la existencia humana y el cosmos. Lo que exploraremos esta noche está basado en documentos históricos meticulosamente preservados, en códices mesoamericanos que sobrevivieron a la conquista española, en crónicas de frailes franciscanos y dominicos que, a pesar de su horror ante lo que presenciaban, documentaron estas prácticas con detalle asombroso. Hablaremos también de las evidencias arqueológicas, los templos escalonados, los tzompantli, o muros de cráneos, los cuchillos de obsidiana ceremoniales, los restos óseos que nos cuentan historias de rituales que sucedieron hace más de 500 años. Todo lo que escucharás esta noche está respaldado por la investigación académica contemporánea, por los trabajos de arqueólogos, historiadores y epigrafistas, que han dedicado sus vidas a comprender estas civilizaciones más allá de los estereotipos y las simplificaciones. Imagina, por un momento, que es el año 1519, poco antes de que llegue Hernán Cortés y su expedición a las costas del Golfo de México. Estás de pie en la gran plaza ceremonial de Tenochtitlan, la capital del Imperio Mexica, construida sobre una isla en medio del lago Texcoco. Es poco antes del amanecer. La oscuridad aún domina el cielo, pero las estrellas comienzan a desvanecerse. El aire es frío y húmedo. A tu alrededor, decenas de miles de personas se han congregado. El silencio es casi absoluto, interrumpido solo por el sonido de caracolas marinas que anuncian el ritual que está por comenzar. Frente a ti se levanta el Templo Mayor, una pirámide escalonada de más de 45 metros de altura, pintada de colores brillantes, rojo sangre, azul turquesa, blanco. En su cúspide hay dos templos gemelos, uno dedicado a Tlaloc, el dios de la lluvia, y otro a Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol. En este momento, los sacerdotes, vestidos con túnicas negras manchadas de sangre seca, comienzan a ascender los 113 escalones que llevan a la cima. Llevan consigo a un cautivo de guerra,
un joven guerrero capturado en alguna batalla reciente contra los pueblos vecinos. Él sabe lo que le espera. Ha sido preparado durante días, purificado, alimentado con comidas especiales. No grita, no se resiste. Ha sido criado en una cultura donde morir en la piedra de sacrificios es el destino más honorable que un guerrero puede alcanzar, comparable solo a morir en batalla. La multitud observa en silencio reverente. Este no es un acto de crueldad gratuita. Es un acto de desesperación cósmica, de responsabilidad sagrada. Según la cosmogonía mexica, el universo ha sido creado y destruido 4 veces antes. Esta es la quinta era, la época del quinto sol. Y este sol, como los anteriores, está destinado a morir, a menos que se le alimente constantemente con lo más precioso que posee la humanidad, la sangre y el corazón de los seres humanos. Sin estos sacrificios, sin esta ofrenda perpetua, el sol se debilitaría, perdería su fuerza para luchar contra las estrellas y la oscuridad, y un día simplemente no saldría. El mundo se sumiría en una noche eterna, en el caos absoluto, en el fin de toda existencia. Este es el miedo al amanecer, y esta noche exploraremos cómo este terror religioso moldeó imperios enteros, generó guerras rituales, creó estructuras sociales complejas y dejó un legado que aún hoy nos fascina y nos perturba. Para comprender el miedo al amanecer y la práctica del sacrificio humano en Mesoamérica, debemos retroceder mucho más allá de los aztecas, más allá incluso de los toltecas. Debemos viajar a los orígenes mismos de la civilización en esta región, a un tiempo tan antiguo que las pirámides de Egipto ya tenían más de 1000 años de antigüedad cuando estas culturas comenzaron a florecer. Mesoamérica, como concepto antropológico, se refiere a una vasta área cultural que abarca desde el centro de México hasta El Salvador y Honduras. Esta región fue el hogar de múltiples civilizaciones que, aunque distintas en muchos aspectos, compartían características fundamentales: agricultura basada en el maíz, sistemas calendáricos complejos, juegos de pelota rituales, escritura jeroglífica, arquitectura monumental y, sí, la práctica del sacrificio humano. La primera gran civilización mesoamericana fue la Olmeca, que floreció entre aproximadamente 1500 y 400 años antes de Cristo en las tierras bajas tropicales de lo que hoy es Veracruz y Tabasco. En México, los olmecas son considerados la cultura madre de Mesoamérica. Fueron ellos quienes tallaron las colosales cabezas de piedra que hoy nos asombran en los museos, algunas de ellas pesando más de 20 toneladas. Fueron ellos quienes desarrollaron los primeros sistemas de escritura y calendarios. Y hay evidencias arqueológicas que sugieren que ya practicaban sacrificios rituales, aunque su naturaleza y escala permanecen debatidas entre los académicos. Después de los olmecas, surgió la civilización maya, que alcanzó su esplendor durante lo que los arqueólogos llaman el período clásico, aproximadamente entre los años 250 y 900 después de Cristo. Los mayas construyeron ciudades extraordinarias en la selva. Tikal, Palenque, Copán, Calakmul desarrollaron el sistema de escritura más completo de toda la América precolombina, con miles de glifos que registraban historia, mitología, astronomía y profecías. Sus matemáticos inventaron el concepto del cero de manera independiente. Sus astrónomos calcularon los ciclos de Venus con una precisión asombrosa, y sus sacerdotes realizaban sacrificios humanos como parte esencial de su práctica religiosa. En el Códice de Dresde, uno de los pocos manuscritos mayas que sobrevivieron a la destrucción española, encontramos representaciones detalladas de ceremonias de sacrificio. En los murales de Bonampak, descubiertos en la selva de Chiapas en 1946,
Vemos escenas de cautivos de guerra siendo torturados y sacrificados mientras la élite maya observa. Las excavaciones arqueológicas en el cenote sagrado de Chichén Itzá han recuperado huesos humanos, especialmente de niños y jóvenes, arrojados a las profundidades del agua como ofrendas al dios de la lluvia Chak. Pero, ¿por qué? ¿Qué motivaba a estas civilizaciones sofisticadas, capaces de crear arte sublime y ciencia avanzada, a practicar lo que para nosotros parece una barbarie incomprensible? La respuesta está en su cosmovisión, en su manera de entender el universo y el lugar de la humanidad en él. Para los pueblos mesoamericanos, el cosmos era un lugar precario, constantemente amenazado por fuerzas caóticas. Los dioses habían sacrificado su propia sangre para crear el mundo y la humanidad. Por lo tanto, los humanos tenían una deuda cósmica, una obligación sagrada de mantener el equilibrio universal mediante el sacrificio. Este concepto se expresa con claridad cristalina en uno de los mitos fundamentales de Mesoamérica, la leyenda de los 5 soles. Según este relato, recogido en diversos códices y documentos coloniales tempranos, como la historia de los mexicanos por sus pinturas y los anales de Cuautitlán, el universo ha pasado por 4 eras o soles anteriores, cada uno terminando en catástrofes apocalípticas. El primer sol, llamado Nahui-Ocelotl o 4 jaguar, terminó cuando jaguares gigantes devoraron a toda la humanidad. El segundo sol, Nahui-Ecatl o 4 viento, fue destruido por huracanes que convirtieron a los humanos en monos. El tercer sol, Nahui-Kiawit o 4 lluvia, pereció bajo una lluvia de fuego que transformó a los supervivientes en pájaros. El cuarto sol, Nahui-At o 4 agua, terminó con un diluvio universal que convirtió a la gente en peces. Ahora vivimos en la quinta era, el quinto sol, llamado Nahui-Olin o 4 movimiento. Este sol está destinado a terminar en terremotos cataclísmicos, pero solo si deja de recibir su alimento. La preciosa agua florida, el chalchihuatl, la sangre humana. Esta no era una creencia marginal o una superstición popular. Era el fundamento mismo de la religión estatal, la justificación teológica para estructuras políticas enteras, y alcanzaría su expresión más dramática y sistemática con el surgimiento del imperio mexica o azteca en el siglo XIV. Los mexicas fueron originalmente un pueblo nómada del norte, considerado bárbaro por las culturas más antiguas del Valle de México. Según sus propias crónicas, comenzaron su migración desde un lugar mítico llamado Aztlán alrededor del año 1100, guiados por su dios tribal Huitzilopochtli, quien les prometió un imperio si seguían sus mandatos. Durante más de 200 años vagaron, siendo expulsados de un territorio tras otro, hasta que finalmente, en el año 1325, fundaron Tenochtitlan en una isla pantanosa del lago Texcoco. En menos de 100 años, este pueblo despreciado se convertiría en el imperio dominante de Mesoamérica, gobernando sobre millones de personas y exigiendo tributos de cientos de ciudades-estado conquistadas. Y en el corazón de este imperio latía el sacrificio humano, elevado a una escala nunca antes vista en la historia de la región. Para comprender cómo el sacrificio humano se convirtió en la institución central del imperio mexica, debemos examinar primero cómo esta práctica evolucionó durante los siglos anteriores a su llegada al poder. El sacrificio ritual en Mesoamérica no comenzó como una invención azteca. Era una tradición antigua, profundamente arraigada en todas las culturas de la región. Sin embargo, cada civilización le dio su propio carácter, su propia interpretación teológica y su propia escala. Entre los mayas del período clásico, el sacrificio humano estaba íntimamente ligado a la institución de la guerra. Los gobernantes mayas, los Cújula Yao, o señores divinos,
necesitaban demostrar constantemente su poder y su conexión con lo sobrenatural. Una de las maneras más efectivas de hacerlo era mediante la captura de nobles enemigos en batalla. Estos cautivos no eran simplemente ejecutados, eran incorporados a elaborados rituales públicos que podían durar días o incluso semanas. Las inscripciones jeroglíficas en las estelas mayas nos cuentan estas historias con nombres, fechas y detalles específicos. Por ejemplo, sabemos que en el año 758 después de Cristo, el señor Huaxaclayún Ubá Cahuil de Copán fue capturado por Cac Tilú Chanyopat, gobernante de la ciudad rival de Quiriguá. 13 días después de su captura, Huaxaclayún Ubá Cahuil fue decapitado públicamente, un evento tan significativo que fue registrado en múltiples monumentos y marcó un cambio dramático en el equilibrio de poder regional. Los murales de Bonampak, pintados alrededor del año 790 después de Cristo, nos ofrecen la representación visual más completa de una secuencia de sacrificio maya. En el cuarto 1, vemos una batalla en la que los guerreros de Bonampak capturan a sus enemigos. En el cuarto 2, observamos el juicio y la tortura de estos cautivos. Algunos están de rodillas, suplicando misericordia. Otros ya han sido mutilados, con los dedos arrancados. La sangre gotea sobre los escalones blancos. Los señores de Bonampak, vestidos con elaborados tocados de plumas de quetzal, observan con expresiones impasibles mientras los cautivos son despojados de sus vestimentas y joyas, símbolos de su antiguo estatus. En el cuarto 3, vemos la celebración posterior al sacrificio, con danzas rituales y música. Los arqueólogos que han excavado estos sitios mayas han encontrado evidencias físicas que confirman estas representaciones artísticas. En los patios ceremoniales de Piedras Negras, en Yaxchilán, en Caracol, se han descubierto enterramientos de cautivos de guerra, algunos con las manos atadas, otros decapitados, muchos con marcas de tortura premortem en los huesos. Pero los mayas también practicaban autosacrificio, la ofrenda de la propia sangre, sin causar la muerte. Los gobernantes mayas, especialmente durante eventos astronómicos significativos o crisis políticas, se perforaban la lengua, los lóbulos de las orejas o el pene con espinas de raya venenosa o agujas de obsidiana. La sangre se recogía en papel amate, que luego era quemado, enviando el humo cargado de chulel, la fuerza vital sagrada, a los dioses. La señora Cabal Shuk de Yaxchilán fue inmortalizada en múltiples dinteles de piedra, realizando estos rituales de autosacrificio, jalando una cuerda con espinas a través de su lengua perforada, mientras visiones serpentinas emergen del humo del sacrificio. Mientras los mayas perfeccionaban estas prácticas en las tierras bajas, en el altiplano central de México surgió otra gran civilización, Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Entre los años 100 y 650 después de Cristo, Teotihuacán fue la ciudad más grande de Mesoamérica y una de las urbes más pobladas del mundo, con quizás 125,000 habitantes en su apogeo. La pirámide del Sol en Teotihuacán, con sus 65 metros de altura, fue una de las estructuras más grandes de toda la América precolombina, y en su interior, los arqueólogos han hecho descubrimientos inquietantes. Excavaciones realizadas en los años 80 y 90 revelaron entierros de múltiples individuos en las esquinas y el centro de la pirámide, muchos de ellos con las manos atadas a la espalda, sugiriendo que fueron sacrificios de dedicación cuando se construyó el monumento. Pero el hallazgo más dramático llegó con las excavaciones del Templo de la Serpiente Emplumada, otra estructura monumental en Teotihuacán. En 1989, los arqueólogos descubrieron más de 200 cuerpos enterrados en fosas alrededor de la pirámide.
Muchos de estos individuos eran jóvenes guerreros, enterrados con sus manos atadas y objetos de obsidiana, concha y jade. Algunos llevaban elaborados collares hechos de imitaciones de mandíbulas humanas. El análisis de isótopos de los dientes reveló que muchos no eran originarios de Teotihuacán, sino que habían sido traídos de regiones lejanas específicamente para el sacrificio. Este descubrimiento revolucionó nuestra comprensión de Teotihuacán. Durante mucho tiempo, los académicos habían creído que esta ciudad era relativamente pacífica, más centrada en el comercio y la religión que en la guerra. Pero la evidencia del sacrificio masivo sugiere una sociedad militarista compleja, donde la violencia ritual jugaba un papel central en la consolidación del poder. Después del colapso de Teotihuacán, alrededor del año 650, el poder en el altiplano central se fragmentó. Durante siglos, múltiples ciudades-estado compitieron por la hegemonía. Fue en este contexto de competencia constante que surgió Tula, la capital de los toltecas, alrededor del año 900. Los toltecas se convirtieron en figuras casi míticas para las civilizaciones posteriores, incluidos los aztecas, quienes los consideraban los maestros artesanos, los creadores de todo lo bello y sofisticado. Tula, según las crónicas posteriores, fue gobernada por reyes sacerdotes legendarios como Acatopiltzin-Quetzalcóatl, un gobernante que supuestamente se opuso al sacrificio humano y promovió solo el autosacrificio y las ofrendas de flores y mariposas. Sin embargo, las excavaciones arqueológicas en Tula cuentan una historia diferente. El templo B en el centro de Tula está decorado con frisos que representan jaguares y águilas devorando corazones humanos. Los famosos atlantes de Tula, columnas monumentales talladas con forma de guerreros de casi 5 metros de altura, llevan propulsores de dardos y cuchillos de sacrificio, y en todo el sitio se han encontrado tzompantli, estructuras diseñadas para exhibir públicamente los cráneos de las víctimas sacrificiales. El tzompantli es una de las instituciones más perturbadoras de Mesoamérica. Era esencialmente un muro o estante donde se ensartaban cráneos humanos en postes de madera, creando una exhibición macabra de cientos o miles de cabezas. Los españoles que llegaron a Tenochtitlan en 1519 quedaron horrorizados por el tzompantli principal de la ciudad, que según algunas crónicas contenía decenas de miles de cráneos cuidadosamente organizados. Andrés de Tapia, uno de los soldados de Cortés, escribió en su crónica: encontramos en este lugar muchas cabezas de muertos pegadas con cal en las paredes, tantas que no se podían contar. Bernal Díaz del Castillo, otro conquistador y cronista, estimó que había al menos 100,000 cráneos, aunque los arqueólogos modernos consideran que esta cifra es una exageración, probablemente más cercana a varios miles. Estas prácticas toltecas fueron heredadas y amplificadas por los pueblos que vinieron después, especialmente los mexicas. Cuando los aztecas fundaron Tenochtitlan en 1325, no estaban inventando una nueva religión o una nueva forma de gobierno. Estaban adoptando y perfeccionando tradiciones que tenían más de 1000 años de antigüedad en Mesoamérica. Pero, ¿qué los motivó a llevar estas prácticas a una escala sin precedentes? La respuesta tiene tanto que ver con política y poder como con religión y cosmología. Y para entender esto, debemos seguir su ascenso desde un pueblo despreciado hasta un imperio temido. Los primeros años de Tenochtitlan fueron de humillación y supervivencia precaria. Los mexicas eran forasteros en el Valle de México, considerados bárbaros por los pueblos más antiguos y civilizados de la región. Durante décadas, sirvieron como mercenarios para ciudades-estado más poderosas, especialmente para Azcapotzalco, la potencia dominante del valle. Los tepanecas de Azcapotzalco trataban a los mexicas como vasallos útiles, pero despreciables. Les exigían tributos onerosos y los mantenían en un estado de subordinación constante.
Según la crónica Mexicayotl, escrita por Fernando Alvarado Tesosomoc en el siglo XVI, basándose en tradiciones orales más antiguas, el señor de Azcapotzalco una vez exigió a los mexicas un tributo imposible, una balsa flotante llena de flores y vegetales, con una garza y un pato criando polluelos encima. Todo esto en medio del invierno, cuando tales cosas eran imposibles de conseguir. Los mexicas, desesperados, rezaron a su dios Huitzilopochtli, quien, según el mito, hizo aparecer mágicamente el tributo solicitado. Historias como esta, preservadas en los códices y crónicas, servían para justificar retrospectivamente el destino imperial de los mexicas. Incluso en sus momentos más oscuros, los dioses estaban de su lado. El momento decisivo llegó en 1428. Maxtla, el nuevo gobernante de Azcapotzalco, decidió eliminar completamente a los mexicas. Ordenó el asesinato de Chimalpopoca, el tercer tlatoani o gobernante de Tenochtitlan. Esta agresión provocó una crisis existencial para los mexicas. Podían someterse completamente a Azcapotzalco o arriesgarse a la aniquilación total luchando por su independencia. Bajo el liderazgo de Itzcoatl, quien se convirtió en el cuarto tlatoani, los mexicas tomaron la decisión más audaz de su historia. Formaron una alianza secreta con otras dos ciudades-estado que también resentían el dominio de Azcapotzalco, Texcoco y Tlacopan. Esta coalición, conocida como la Triple Alianza, declaró la guerra a los tepanecas. La guerra fue brutal y desesperada. Durante más de 100 días, las fuerzas combinadas de la Triple Alianza sitiaron Azcapotzalco. Finalmente, en 1430, la ciudad cayó. Maxtla fue capturado y sacrificado públicamente. Su corazón fue arrancado en la cima del templo de Huitzilopochtli en Tenochtitlan, marcando el inicio de una nueva era. Pero la victoria militar fue solo el principio. Lo que siguió fue una revolución ideológica orquestada por uno de los personajes más fascinantes de la historia mesoamericana, Tlacaelel, quien sirvió como consejero principal de 3 tlatoanis sucesivos durante más de 50 años. Tlacaelel nunca fue tlatoani él mismo, pero su influencia fue tan profunda que algunos historiadores lo consideran el verdadero arquitecto del imperio azteca. Según los cronistas posteriores, especialmente Diego Durán y Alonso de Zorita, Tlacaelel implementó una serie de reformas radicales diseñadas para transformar a los mexicas de un pueblo entre muchos en el pueblo elegido de los dioses. La primera reforma fue histórica. Tlacaelel ordenó quemar los códices antiguos que preservaban las historias de los pueblos del Valle de México. En su lugar, se creó una nueva historia oficial que situaba a los mexicas como los herederos legítimos de los toltecas y como el pueblo elegido por Huitzilopochtli para mantener funcionando el quinto sol. Esta revisión histórica deliberada es uno de los primeros ejemplos documentados de propaganda estatal sistemática en las Américas. La segunda reforma fue teológica. Tlacaelel elevó a Huitzilopochtli, que había sido simplemente el dios tribal de los mexicas, a una posición de supremacía cósmica. Huitzilopochtli no era solo el dios de la guerra, era el sol mismo, comprometido en una batalla eterna contra las fuerzas de la oscuridad representadas por Coyolxauhqui, la diosa de la luna, y los Zentzon Huitznahua, las 400 estrellas del sur. Según el mito reelaborado por Tlacaelel, Huitzilopochtli nació completamente armado del vientre de Coatlicue, la diosa madre tierra, en el cerro de Coatepec. Inmediatamente después de nacer, tuvo que defender a su madre de Coyolxauhqui y sus hermanos, quienes querían matarla. Huitzilopochtli desmembró a Coyolxauhqui, arrojando su cuerpo desde lo alto de la montaña, y persiguió a las estrellas por el cielo. Este conflicto mítico no sucedió solo una vez en el pasado distante, sucedía cada noche, y cada amanecer era la victoria de Huitzilopochtli sobre sus hermanos estelares.
Pero esta victoria no estaba garantizada. Huitzilopochtli necesitaba ser alimentado constantemente con sangre humana para tener la fuerza necesaria para derrotar a la oscuridad. Sin sacrificios, el sol se debilitaría, sería derrotado por las estrellas, y el mundo terminaría en catástrofe apocalíptica. Esta teología del terror cósmico tenía implicaciones políticas profundas. Si los mexicas eran el pueblo elegido de Huitzilopochtli, y si Huitzilopochtli era responsable de mantener el universo funcionando, entonces los mexicas tenían una obligación sagrada, no solo con ellos mismos, sino con toda la humanidad. Debían conquistar otras naciones para obtener cautivos de guerra para el sacrificio. La guerra, por lo tanto, no era simplemente una forma de adquirir territorio o riqueza. Era un acto religioso necesario para la supervivencia del cosmos. Tlacaelel instituyó lo que se conoce como las Guerras Floridas, Xochiaoyotl en náhuatl. Estas eran batallas rituales pactadas entre ciudades-estado, no con el objetivo de conquistar territorio, sino específicamente para capturar guerreros enemigos destinados al sacrificio. Las guerras floridas se peleaban principalmente contra Tlaxcala, Huexotzingo y Cholula, ciudades que mantuvieron su independencia del imperio azteca precisamente porque servían este propósito ritual. Los guerreros que participaban en las guerras floridas seguían códigos estrictos. El objetivo no era matar al enemigo en el campo de batalla, sino capturarlo vivo. Un guerrero mexica ganaba prestigio no por el número de enemigos que mataba, sino por el número de cautivos que capturaba. Un guerrero que capturaba 4 prisioneros era elevado al rango de Cuachiqué, los hombres rapados, una élite militar con privilegios especiales. Estos cautivos no eran simplemente ejecutados de manera sumaria, eran llevados a Tenochtitlán, donde podían permanecer cautivos durante meses, siendo tratados con un respeto extraño. Se les alimentaba bien, se les permitía bañarse ritualmente, y algunos incluso eran casados temporalmente con mujeres locales. El guerrero que había capturado al prisionero lo consideraba como una especie de hijo espiritual. Cuando finalmente llegaba el día del sacrificio, este guerrero captor a menudo lloraba la pérdida. Esta aparente contradicción, tratar a alguien con respeto y cuidado antes de arrancarle el corazón, era perfectamente lógica dentro de la cosmovisión mexica. El sacrificio no era un castigo, era una transformación sagrada. El cautivo se convertía en Ixibla, una personificación viviente del dios al que sería ofrecido. Su muerte no era un final, sino una apoteosis, una elevación al plano divino. La escala de estos sacrificios creció exponencialmente a medida que el imperio se expandía. Bajo Moctezuma el I, quien gobernó desde 1440 hasta 1469, el imperio azteca se extendió desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México. Cientos de ciudades rendían tributo a Tenochtitlan, y con cada conquista, el templo mayor se expandía y se renovaba, cada nueva fase de construcción requiriendo sacrificios de dedicación. El reinado de Ahuizotl, el octavo Tlatoani, que gobernó desde 1486 hasta 1502, marcó el apogeo del imperio azteca y también el pico de la práctica del sacrificio humano. Ahuizotl fue un conquistador implacable que expandió el imperio hasta sus límites máximos, llegando hasta la actual Guatemala en el sur. Pero el evento que define su reinado, el acontecimiento que quedó grabado en la memoria colectiva tanto de los pueblos mesoamericanos como de los conquistadores españoles que escucharon hablar de él años después, fue la reconsagración del Templo Mayor en 1487. El Templo Mayor había sido expandido y reconstruido múltiples veces desde su fundación original. Cada tlatoani añadía una nueva fase constructiva, cubriendo la estructura anterior como las capas de una cebolla. Los arqueólogos que excavaron el Templo Mayor en la Ciudad de México a partir de 1978 descubrieron 7 fases constructivas superpuestas
cada una representando una época diferente del desarrollo imperial. La reconstrucción ordenada por Ahuizotl fue la más ambiciosa hasta ese momento. Se elevó la pirámide a más de 45 metros. Los templos gemelos en la cúspide fueron recubiertos con estuco pintado y decorados con esculturas monumentales. La escalinata occidental, dedicada a Huitzilopochtli, fue flanqueada por serpientes de piedra y decorada con glifos que proclamaban las conquistas mexicas. Pero una estructura de esta magnitud requería una dedicación apropiada. Y para los mexicas, esto significaba sacrificio humano a una escala sin precedentes. Las cifras proporcionadas por las fuentes históricas sobre la reconsagración del Templo Mayor en 1487 son tan astronómicas que muchos historiadores han dudado de su veracidad. Fray Diego Durán, en su Historia de las Indias de Nueva España, escrita en el siglo XVI, afirma que se sacrificaron 80.400 personas durante los 4 días que duraron las ceremonias. Otros cronistas españoles proporcionan cifras que van desde 20.000 hasta 80.000. Los académicos modernos son escépticos de estas cifras tan altas. Las estimaciones más conservadoras, basadas en análisis logísticos de cuántos sacrificios podrían realizarse físicamente en el tiempo indicado, sugieren que probablemente fueron varios miles de víctimas, quizás entre 4.000 y 20.000. Pero incluso estas cifras más bajas representan una matanza ritual de proporciones asombrosas. Las víctimas fueron traídas de todo el imperio. Cautivos de guerra de docenas de pueblos conquistados fueron marchados a Tenochtitlan en columnas que se extendían por kilómetros. Según las crónicas, las filas de cautivos esperando su turno para ser sacrificados se extendían por las calzadas que conectaban Tenochtitlan con tierra firme, líneas de hombres, mujeres y ocasionalmente niños, todos vestidos con papel ritual y plumas, todos moviéndose lentamente hacia su destino en la cima de la pirámide. El proceso del sacrificio por extracción del corazón, que era la forma más común y prestigiosa de sacrificio mexica, seguía un protocolo estricto. El cautivo era llevado a la cima del Templo Mayor y colocado boca arriba sobre la piedra de sacrificios, el Techcatl, una piedra convex diseñada para arquear el pecho de la víctima hacia arriba. 4 sacerdotes, los Chalmeca, sujetaban los brazos y piernas del cautivo. Un 5.º sacerdote, el Teohuatzin o sacrificador principal, levantaba un cuchillo de pedernal u obsidiana bellamente trabajado, a menudo con mango decorado con mosaicos de turquesa y nácar. El sacrificador hacía una incisión debajo del esternón y, en un movimiento practicado por años de experiencia, cortaba el diafragma y arrancaba el corazón aún latiendo. El corazón era elevado hacia el sol mientras aún palpitaba, ofreciéndose simbólicamente a Huitzilopochtli. Luego se colocaba en un cuauhxicalli, un recipiente de piedra con forma de águila, donde se quemaba junto con copal, una resina aromática. El cuerpo de la víctima era arrojado por los escalones de la pirámide hasta el patio ceremonial abajo, donde otros sacerdotes lo recogían. La cabeza podía ser desollada y el cráneo añadido al tzompantli. Los muslos y otras partes carnosas podían ser distribuidas entre los nobles para ser consumidas ritualmente. Sí, había canibalismo ritual en ciertas ceremonias aztecas, un hecho que los españoles utilizaron extensamente en su propaganda para justificar la conquista, pero que debe entenderse en su contexto ritual específico, más que como una práctica alimentaria regular. El guerrero que había capturado a la víctima recibía la sangre del sacrificado en una jícara, que luego untaba en las bocas de los ídolos de piedra en el templo de su calpulli o barrio. Esta sangre era considerada el alimento divino más preciado, la bebida que sustentaba a los dioses y el universo. Durante aquellos 4 días de 1487, este proceso se repitió una y otra vez.
Múltiples líneas de sacrificio funcionaban simultáneamente. El aire se llenó del olor metálico de la sangre, del humo del copal y de la carne quemada. Los escalones del templo mayor se volvieron resbaladizos con sangre. Los ríos de líquido carmesí corrían por los canales de desagüe especialmente diseñados en la pirámide. Los señores de los pueblos tributarios fueron invitados, obligados realmente, a presenciar el espectáculo. Este era un acto de terror político tanto como de devoción religiosa. El mensaje era claro. Este es el poder de Tenochtitlan. Este es el destino que les espera si se rebelan. Pero no todos los sacrificios seguían este formato. Los mexicas practicaban múltiples formas de sacrificio, cada una apropiada para diferentes dioses y diferentes ocasiones rituales. Para Tlaloc, el dios de la lluvia, se sacrificaban niños, especialmente durante la estación seca. Según el Códice Florentino, compilado por el fraile franciscano Bernardino de Sahagún en el siglo XVI con la ayuda de informantes nahuas, los niños seleccionados para Tlaloc eran elegidos específicamente por tener 2 remolinos de cabello en la coronilla, considerados signos auspiciosos. Estos niños eran llevados en procesión a lugares sagrados en las montañas alrededor del Valle de México, donde eran sacrificados. Se creía que, si los niños lloraban durante el proceso, era un buen presagio para las lluvias venideras. Cuanto más lloraran, más lluvia habría. Para Xipe Totec, el dios del desollamiento, las víctimas eran primero sacrificadas por extracción del corazón, pero luego sus pieles eran cuidadosamente removidas y usadas por sacerdotes y nobles que se vestían con ellas durante 20 días de festividades. Estas pieles, a medida que se descomponían sobre los cuerpos de quienes las llevaban, simbolizaban la renovación de la tierra, la manera en que la cáscara vieja debe caer para que emerja la vida nueva. Los españoles encontraron esta práctica particularmente repulsiva, pero para los mexicas era una representación visceral de los ciclos de muerte y renovación que sostenían el cosmos. Para el dios del fuego, Xiuhtecutli, las víctimas eran arrojadas a grandes braseros llenos de carbones ardientes después de ser drogadas con yautli, una planta que probablemente tenía propiedades narcóticas. Antes de que murieran por completo, eran rescatadas del fuego con grandes ganchos y entonces se les extraía el corazón. Esta forma particularmente cruel de sacrificio, llamada sacrificio del fuego nuevo, se reservaba para las ceremonias más importantes, especialmente la ceremonia del fuego nuevo que ocurría cada 52 años. Esta ceremonia del fuego nuevo era quizás el evento ritual más importante del calendario mexica. Cada 52 años, los calendarios solar y ritual de 260 días se sincronizaban, completando un ciclo completo. Esta era una época de terror existencial supremo. Todas las casas en Tenochtitlan extinguían sus fuegos. Se destruían los muebles viejos y los utensilios domésticos. Las mujeres embarazadas eran encerradas en graneros para evitar que se transformaran en demonios. Los niños eran mantenidos despiertos a pellizcos para evitar que se convirtieran en ratones. En la noche crítica, los sacerdotes subían al cerro de Huichatlán para observar el paso de las Pléyades por el cenit. Si las estrellas continuaban su movimiento, significaba que el universo continuaría por otros 52 años. En ese momento se encendía un fuego nuevo en el pecho abierto de un cautivo sacrificado. Este fuego sagrado era entonces llevado en antorchas a todos los rincones del imperio. La última ceremonia del fuego nuevo se celebró en 1507, apenas 12 años antes de la llegada de los españoles. A pesar del poder aparentemente invencible del imperio azteca a principios del siglo XVI, había señales de fragilidad estructural. El sistema del sacrificio humano, que había sido fundamental para la expansión y consolidación del imperio, comenzaba a generar problemas serios.
El más obvio era el resentimiento de los pueblos tributarios. Las ciudades-estado conquistadas no solo tenían que pagar tributos económicos onerosos en forma de maíz, cacao, algodón, oro y plumas preciosas, sino que también tenían que proporcionar cautivos humanos regularmente. Esta carga era insostenible y generaba un odio profundo hacia Tenochtitlan. Tlaxcala, en particular, se había convertido en enemiga implacable de los mexicas. Este pequeño estado, rodeado completamente por territorio azteca, había resistido todos los intentos de conquista durante más de 100 años. Los tlaxcaltecas mantenían su independencia a un costo terrible. Vivían en un estado de sitio perpetuo, sin acceso a sal del océano o a muchos otros productos básicos que solo podían obtenerse a través del comercio en territorio azteca, pero preferían estas privaciones a la subyugación. Esta enemistad entre Tlaxcala y Tenochtitlan resultaría fatal para los mexicas cuando llegaran los españoles. Pero antes de ese encuentro, el imperio fue sacudido por una serie de presagios que fueron interpretados como advertencias de catástrofe inminente. Según el Códice Florentino, en los 10 años anteriores a la llegada de los españoles, ocurrieron 8 presagios ominosos que llenaron de terror a los mexicas. El primero fue una columna de fuego que aparecía cada noche en el cielo oriental durante un año entero, como una gran herida sangrante en el firmamento. Este fenómeno, que probablemente fue un cometa o una serie de auroras boreales inusuales para esa latitud, fue interpretado como un anuncio de desastre. El segundo presagio fue el incendio espontáneo del templo de Huitzilopochtli en el Templo Mayor, a pesar de que no había fuego cerca. El tercero fue un rayo que cayó sobre el templo de Xiuhtecutli sin trueno previo, en un día aparentemente despejado. El cuarto fue un cometa que aparecía durante el día, descrito como lluvia de fuego, que caía sobre el lago Texcoco. El quinto presagio fue particularmente inquietante. El lago Texcoco comenzó a hervir sin razón aparente. Las aguas se levantaron en olas violentas que destruyeron muchas casas cerca de la orilla. El sexto fue la voz de una mujer que gritaba por las noches: «Oh, hijos míos, ya tenemos que irnos lejos». Esta llorona fantasmal, llamada Cihuacóatl, recorría las calles de Tenochtitlan en la oscuridad, lamentándose por la destrucción venidera. El séptimo presagio fue una grulla gris con un espejo en la cabeza, capturada por pescadores en el lago y llevada ante Moctezuma el segundo, quien gobernaba en ese momento. Cuando Moctezuma miró en el espejo, vio guerreros extraños montados sobre venados gigantes, una visión profética de los conquistadores españoles a caballo. El octavo y último presagio fueron personas deformes y monstruosas que aparecían ante Moctezuma en su palacio, le mostraban visiones horribles y luego desaparecían. Los historiadores modernos debaten cuánto de esta narrativa de presagios fue realmente experimentada antes de la conquista y cuánto fue construida retrospectivamente por los sobrevivientes mexicas intentando dar sentido a la catástrofe que había destruido su mundo. Sabemos que el texto del Códice Florentino fue compilado décadas después de los eventos, basándose en testimonios de ancianos que habían vivido la conquista cuando eran jóvenes. La memoria, especialmente la memoria traumática, es notoriamente poco confiable. Pero independientemente de cuándo exactamente se originaron estas narrativas de presagios, revelan algo profundo sobre la mentalidad mexica. Su universo estaba gobernado por ciclos. Todo lo que había sido creado estaba destinado a ser destruido. El quinto sol, como los 4 anteriores, terminaría inevitablemente. Los presagios eran lecturas del universo, intentos de descifrar cuándo llegaría ese fin. Moctezuma el segundo, quien había ascendido al poder en 1502 después de la muerte de su tío Ahuizotl, era un gobernante profundamente religioso, obsesionado con rituales y augurios. Era también
un reformador que había intentado hacer el sistema del sacrificio aún más elaborado y teológicamente sofisticado. Bajo su gobierno, el protocolo de la corte se volvió extraordinariamente complejo, con cientos de reglas sobre quién podía mirar al tlatoani, cómo debían vestirse en su presencia, qué palabras podían usarse al dirigirse a él. Pero esta elaboración ritual ocultaba una profunda ansiedad. Moctezuma ordenó múltiples expediciones para encontrar Aztlán, la mítica tierra de origen de los mexicas, buscando quizás entender mejor su destino. Ordenó también que se consultara a todos los sabios del imperio sobre el significado de los presagios. Nadie podía darle respuestas que lo tranquilizaran. Y entonces, en 1518, llegaron noticias de la costa del Golfo de México que confirmaron los peores temores. Casas flotantes habían aparecido en el océano. Hombres extraños con caras pálidas y barbas largas, vestidos con metal que brillaba como la plata, habían desembarcado. Estos hombres traían consigo animales nunca antes vistos, caballos, que los nativos inicialmente pensaron que eran una especie de venado gigante, y perros de guerra enormes que podían derribar a un hombre. La primera expedición española seria a México fue liderada por Juan de Grijalva en 1518. Exploraron la costa desde Yucatán hasta Veracruz, comerciando con los pobladores locales y escuchando por primera vez sobre el poderoso imperio en el interior, gobernado desde una gran ciudad construida sobre un lago. Grijalva regresó a Cuba con oro y historias fascinantes que despertaron la codicia del gobernador Diego Velázquez. Un año después, en febrero de 1519, Hernán Cortés zarpó de Cuba con 11 barcos, aproximadamente 500 soldados españoles, 14 cañones y 16 caballos. Su misión oficial era explorar y comerciar. Su misión real, que Cortés entendía perfectamente, era conquistar y reclamar tierras para la corona española. Cuando Cortés desembarcó cerca del sitio que eventualmente se convertiría en Veracruz, fue recibido por emisarios de Moctezuma, quienes le ofrecieron regalos espléndidos, máscaras de turquesa, tocados de plumas de quetzal, objetos de oro trabajado. Pero estos regalos, lejos de satisfacer a Cortés, solo aumentaron su determinación de llegar a Tenochtitlan. Moctezuma respondió a las noticias de los españoles con una ambivalencia paralizante. Algunos de sus consejeros le instaban a atacar a los invasores inmediatamente, mientras estaban en la costa y eran vulnerables. Pero Moctezuma dudaba. Había una tradición en la mitología mexica sobre el regreso de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, un dios rey que había gobernado en Tula en tiempos antiguos y que había prometido regresar en el año Seacat, un ocaña del calendario ritual. El año 1519 era precisamente Seacat. No está claro cuánto de esta narrativa sobre Quetzalcóatl realmente influyó en las decisiones de Moctezuma en tiempo real y cuánto fue una racionalización posterior creada por los mexicas derrotados para explicar su pasividad inicial. Pero lo que es indiscutible es que Moctezuma no respondió con la fuerza militar abrumadora que podría haber destruido a la pequeña expedición española en sus primeros días. Cortés, demostrando un genio estratégico excepcional, rápidamente se dio cuenta de que podía explotar las divisiones dentro de Mesoamérica. Su alianza más importante fue con Tlaxcala. Después de varias batallas iniciales donde los tlaxcaltecas probaron la fuerza española, decidieron aliarse con estos extraños invasores contra su enemigo ancestral, los mexicas. Con un ejército de varios cientos de españoles y miles de guerreros tlaxcaltecas y de otros pueblos enemigos de los mexicas, Cortés marchó hacia Tenochtitlan en noviembre de 1519. El encuentro entre dos mundos estaba a punto de ocurrir. Cuando los españoles vieron por primera vez Tenochtitlan desde las montañas circundantes, quedaron asombrados. La ciudad, construida sobre una isla en medio del lago Texcoco y conectada a tierra firme por calzadas largas y rectas, parecía algo salido de un cuento de hadas. Bernal Díaz del Castillo escribió en su crónica:
Y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha y por nivel como iba a México, nos quedamos admirados, y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís. La población de Tenochtitlán en ese momento se estima entre 200,000 y 400,000 habitantes, lo que la convertía en una de las ciudades más grandes del mundo, comparable a París o Constantinopla. Tenía mercados masivos, sistemas de acueductos que traían agua fresca desde los manantiales de Chapultepec, jardines botánicos, zoológicos, escuelas de música y poesía. Era una metrópoli sofisticada que desmentía completamente las nociones europeas de que el Nuevo Mundo estaba habitado solo por salvajes primitivos. Moctezuma recibió a Cortés en la calzada de Iztapalapa con gran ceremonia. Los dos líderes se encontraron, se intercambiaron regalos corteses, y Cortés fue alojado en el palacio de Axayácatl, el padre de Moctezuma. Durante días, los españoles fueron tratados como huéspedes de honor. Se les dio un tour por la ciudad. Se les mostró el Templo Mayor, donde quedaron horrorizados por las paredes manchadas de sangre y el Tzompantli con sus miles de cráneos. Pero esta hospitalidad superficial ocultaba tensiones profundas. Cortés, comprendiendo la precariedad de su posición, cometió uno de los actos más audaces de la historia. Tomó a Moctezuma como rehén. Usando el pretexto de que emisarios de Moctezuma habían atacado españoles en la costa, Cortés exigió que el tlatoani se mudara al palacio donde estaban alojados los españoles, convirtiéndose efectivamente en su prisionero. Asombrosamente, Moctezuma aceptó. Durante meses, esta situación bizarra continuó. Moctezuma seguía gobernando el imperio desde su cautiverio, emitiendo órdenes, recibiendo tributos, mientras los españoles consolidaban su control y comenzaban a saquear el tesoro imperial. La situación explotó en mayo de 1520, durante las festividades de Toxcatl, una de las ceremonias más importantes del calendario religioso mexica. Mientras los nobles y sacerdotes mexicas realizaban danzas rituales en el patio del Templo Mayor, desarmados y concentrados en sus ceremonias, Pedro de Alvarado, quien Cortés había dejado a cargo mientras él viajaba a la costa para enfrentar una expedición española rival, ordenó a sus hombres atacar. Lo que siguió fue una masacre. Los soldados españoles bloquearon las salidas del patio y comenzaron a matar a los celebrantes desarmados con espadas y lanzas. Según el Códice Florentino, golpeaban a algunos en el cuello y la cabeza les quedaba rebanada, les quedaba hecha pedazos. A otros les daban tajos en los hombros, hechos grietas, hechas rajaduras que daban sus cuerpos. Cientos murieron en lo que se conoce como la masacre del Templo Mayor. Este acto de violencia gratuita rompió el equilibrio precario. La ciudad entera se levantó en armas contra los españoles. Cortés regresó apresuradamente y se encontró sitiado en el palacio. En un intento desesperado por calmar a la población, los españoles obligaron a Moctezuma a salir a un balcón para hablar a su pueblo. Pero los mexicas, enfurecidos por lo que percibían como su cobardía y colaboración, lo recibieron con piedras y proyectiles. Moctezuma fue herido, y según las fuentes españolas, murió días después por estas heridas. Las fuentes nahuas, sin embargo, sugieren que fueron los españoles quienes lo mataron, ya que había dejado de ser útil como rehén. La noche del 30 de junio de 1520, los españoles intentaron escapar de Tenochtitlan bajo el amparo de la oscuridad. Esta noche, conocida como la Noche Triste, fue un desastre para los invasores. Los guerreros mexicas los atacaron mientras intentaban cruzar las calzadas. Cientos de españoles murieron, ahogándose en el lago, lastrados por el oro que se negaban a abandonar. Muchos de los aliados tlaxcaltecas también perecieron. Cortés, según la leyenda, se sentó bajo un árbol y lloró por la pérdida de tantos de sus hombres.
Pero los mexicas no pudieron aprovechar su victoria, porque junto con los españoles había llegado algo aún más letal que las armas de acero, la viruela. Los conquistadores traían consigo enfermedades del viejo mundo contra las cuales los pueblos de las Américas no tenían inmunidad. La viruela se propagó como un fuego incontrolable a través de Tenochtitlan y más allá, Cuitláhuac. El hermano de Moctezuma, que había sido elegido como el nuevo Tlatoani después de la muerte de este, murió de viruela apenas 80 días después de asumir el poder. Le sucedió Cuauhtémoc, el águila que desciende, un joven de solo 25 años que sería el último Tlatoani independiente de los mexicas. Cuauhtémoc organizó una defensa feroz de Tenochtitlan cuando Cortés regresó en 1521 con un ejército aún más grande de aliados indígenas. El asedio duró 93 días. Los españoles construyeron bergantines, pequeños barcos que les dieron control del lago y les permitieron cortar los suministros de agua y alimentos a la ciudad. Las condiciones dentro de Tenochtitlan se volvieron apocalípticas. La hambruna se extendió, la viruela seguía matando. Los cuerpos se amontonaban en las calles porque no había manera de darles un entierro apropiado. El agua del lago, contaminada por los cadáveres, se volvió no potable. Según los textos nahuas recopilados después de la conquista, la gente comía corteza de árboles, lagartijas, ratones, cualquier cosa que pudiera encontrar. Cuauhtémoc se negó a rendirse. Barrio por barrio, calle por calle, los españoles y sus aliados avanzaron, destruyendo metódicamente la ciudad. Los templos fueron demolidos. Los palacios fueron saqueados y quemados. La gran Tenochtitlan, la ciudad que había asombrado a los españoles con su belleza, fue reducida sistemáticamente a escombros. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc fue capturado mientras intentaba escapar en canoa. Fue llevado ante Cortés. Según la tradición, Cuauhtémoc dijo: «Señor Malinche, ya he hecho lo que estaba obligado en defensa de mi ciudad. Ahora, toma ese puñal que tienes en la cintura y mátame». Cortés no lo mató inmediatamente, aunque años después lo ejecutaría durante una expedición a Honduras. Con la caída de Tenochtitlan, el imperio azteca dejó de existir. Pero más que eso, toda una cosmovisión, todo un modo de entender el universo y el lugar de la humanidad en él, fue destruido. Los templos donde se habían realizado sacrificios durante siglos fueron demolidos y sobre sus ruinas se construyeron iglesias católicas. Los códices que preservaban el conocimiento antiguo fueron quemados por frailes celosos. Los sacerdotes que habían dedicado sus vidas a mantener funcionando el quinto sol fueron ejecutados o convertidos por la fuerza. Y sin embargo, el quinto sol no terminó. El amanecer siguió llegando cada mañana, sin necesidad de sangre humana para alimentarlo. Para los sobrevivientes mexicas, esto debe haber sido profundamente desconcertante. Su teología fundamental había predicho que sin sacrificios, el sol moriría, pero había muerto en cambio su imperio, su forma de vida, su mundo entero. Los frailes españoles, especialmente los franciscanos como Bernardino de Sahagún, trabajaron para preservar algo del conocimiento de este mundo perdido. Sahagún pasó décadas entrevistando a ancianos nahuas, recopilando información sobre historia, religión, medicina, astronomía y compilándola en su obra monumental, el Códice Florentino. Sin su trabajo, sabríamos mucho menos sobre la civilización azteca, pero este conocimiento fue preservado a través de un filtro católico europeo. Los propios informantes nahuas de Sahagún eran cristianos conversos, interpretando su pasado pagano a través de nuevos marcos conceptuales. Las traducciones al español a menudo suavizaban o distorsionaban los significados originales en náhuatl. Y aún así, estos documentos coloniales tempranos son fuentes invaluables, complementadas ahora por siglos de excavaciones arqueológicas.
El proyecto del Templo Mayor, que comenzó en 1978, cuando trabajadores de la compañía de electricidad tropezaron accidentalmente con el monolito de Coyolxauhqui bajo las calles de la Ciudad de México, ha revelado tesoros asombrosos. Más de 7,000 objetos han sido recuperados, desde cuchillos de obsidiana ceremoniales hasta ofrendas masivas de conchas marinas traídas desde ambas costas de México, desde máscaras de turquesa hasta los restos de jaguares y águilas sacrificadas. Estos hallazgos arqueológicos nos permiten corroborar, matizar y a veces contradecir las fuentes escritas. Por ejemplo, el análisis de los huesos humanos encontrados en los contextos de sacrificio ha revelado patrones dietéticos que indican que muchas víctimas venían de regiones específicas del imperio, confirmando que eran cautivos de guerra traídos desde lejos. El análisis de isótopos de estroncio en los dientes puede incluso indicar la región geográfica específica donde una persona creció. Y así, llegamos al final de nuestro viaje esta noche. Un viaje que nos ha llevado desde los orígenes de la civilización en Mesoamérica hasta el apocalipsis que significó la conquista española. Hemos explorado uno de los aspectos más perturbadores de la experiencia humana: el sacrificio ritual de seres humanos en nombre de la supervivencia cósmica. Es fácil desde nuestra perspectiva moderna juzgar estas prácticas como barbáricas e incomprensibles. Y ciertamente el sufrimiento humano involucrado era real y terrible. Las personas que fueron sacrificadas en la cima del Templo Mayor sintieron miedo, sintieron dolor. Las familias que perdieron a sus hijos, esposos, hermanos, lloraron su ausencia. Pero si nos permitimos ir más allá del juicio moral fácil, podemos empezar a comprender algo profundo sobre la condición humana. Los mexicas, los mayas, los toltecas no eran monstruos. Eran personas que enfrentaban las mismas preguntas existenciales que todos los humanos han enfrentado. ¿Por qué existimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cómo mantenemos el orden frente al caos? ¿Qué les debemos a los dioses, al universo, los unos a los otros? Sus respuestas a estas preguntas fueron radicalmente diferentes a las nuestras. Crearon una civilización donde el sacrificio humano no era una aberración, sino el fundamento mismo del orden cósmico, donde la muerte ritual era considerada el acto más sagrado, más necesario, más noble que un ser humano podía experimentar. Y construyeron imperios extraordinarios sobre esta base. Crearon arte sublime, arquitectura monumental, ciencia sofisticada. Los astrónomos mayas calculaban los movimientos de Venus con más precisión que sus contemporáneos europeos. Los ingenieros mexicas construyeron una ciudad en medio de un lago que funcionaba con sistemas hidráulicos complejos. Los poetas nahuas crearon obras de una belleza y profundidad filosófica que todavía nos conmueven hoy. El legado de estas civilizaciones no puede reducirse simplemente al sacrificio humano. Fueron culturas complejas, matizadas, con filosofías sofisticadas sobre la naturaleza de la realidad, la identidad, el tiempo y la muerte. Y aunque sus imperios políticos fueron destruidos en el siglo XVI, su herencia cultural persiste. Hoy, millones de personas en México y Centroamérica hablan lenguas descendientes del náhuatl, del maya, del zapoteca. Las tradiciones culinarias mesoamericanas, basadas en el maíz, los frijoles, el chile y el chocolate, son ahora parte de la cocina global. Los calendarios y sistemas de escritura desarrollados hace más de 2000 años han sido descifrados y nos revelan historias fascinantes. El arte contemporáneo mexicano continúa dialogando con los símbolos y temas del pasado prehispánico. Y, quizás lo más importante, las excavaciones arqueológicas continúan. Cada año se hacen nuevos descubrimientos que amplían y modifican nuestra comprensión de estas civilizaciones.
Hace apenas unos años, el radar de penetración terrestre reveló que hay muchas más cámaras y túneles bajo el templo mayor de los que se conocían, prometiendo décadas más de excavaciones y revelaciones. Esta es la belleza de la historia. Nunca está completamente finalizada. Cada generación la reinterpreta a través de sus propias preguntas y preocupaciones. Y cada nueva evidencia nos obliga a reconsiderar nuestras narrativas establecidas. Me encantaría escuchar tus reflexiones sobre el tema de esta noche. ¿Qué aspectos de la civilización mesoamericana te intrigan más? ¿Te gustaría que exploráramos en futuros episodios otros aspectos de estas culturas? ¿Su astronomía, su poesía, su organización social? ¿O preferirías que viajáramos a otras regiones y períodos de la historia, explorando otras civilizaciones que desarrollaron prácticas rituales complejas? Déjanos tu comentario. Tu voz ayuda a dar forma al viaje que emprendemos juntos cada noche aquí en Somnialis. Y si este tipo de exploración histórica profunda, narrada de una manera que espero te haya sido tanto educativa como evocativa, resuena contigo, te invito a suscribirte a nuestro canal. Cada semana publicamos nuevos episodios explorando los rincones fascinantes de la historia humana. No solo los eventos grandes y famosos, sino también las historias olvidadas, las culturas que florecieron y desaparecieron, las ideas que moldearon civilizaciones y luego fueron abandonadas. La historia no es solo una lista de fechas y nombres, es el vasto tapiz de la experiencia humana en toda su complejidad, belleza y ocasional horror. Somnialis existe como un espacio nocturno donde podemos encontrarnos con el pasado de una manera íntima y reflexiva. En un mundo que se mueve cada vez más rápido, donde la información nos bombardea en fragmentos descontextualizados, intentamos crear algo diferente. Narrativas largas, ricas en detalle, que honren la complejidad de la historia y respeten tu inteligencia como audiencia. Por ahora, la noche avanza y es hora de que te entregues al descanso. Espero que los sueños que te visiten esta noche estén llenos de pirámides que tocan el cielo, de ciudades flotantes en lagos azules, de estrellas que danzan en ciclos eternos. Espero que, en algún lugar entre el sueño y la vigilia, encuentres tu propia reflexión sobre los misterios que hemos explorado juntos. Que descanses bien, querido escucha. Que el amanecer que llegue mañana, ese milagro cotidiano que alguna vez inspiró tanto terror y devoción, te encuentre renovado y listo para otro día. Y que cuando mires al sol naciente, recuerdes por un momento la historia extraordinaria de los pueblos que creyeron que cada amanecer dependía de su fe, su sacrificio, su voluntad de mantener funcionando el universo. Hasta la próxima noche. Desde cualquier rincón del mundo en el que te encuentres, te abrazo con gratitud por haberme acompañado en este viaje a través del tiempo. Buenas noches desde Somnialis,